Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. Espero que estén súper, hiper, mega bien y con una energía que desborde, porque hoy tenemos un vídeo, ¡ay, madre mía!, que va a encender las redes, a incendiar los foros, a generar debate hasta en la sopa. Agárrense que vienen curvas. Como ya habrán adivinado, mis detectives de la farándula, por ese título jugosísimo que les preparé, hoy nos sumergiremos en las profundidades del universo Anker. Sí, mis amores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa es pareja que para muchos sigue siendo la realeza de las telenovelas turcas. Esa pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas destinadas a encontrarse, en la magia que traspasa la pantalla. Y aunque, como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin, el eco de su romance resuena con fuerza, provocando temblores cada vez que sus nombres se cruzan en el firmamento mediático. Y vaya que si se cruzan. Y es que, señores, señoras y personitas de todas las edades, el tema sigue ardiendo como el mismísimo infierno. El fuego de la curiosidad sigue avivado por los fans incondicionales, los periodistas ávidos de exclusivas y, por qué no decirlo, por nuestra propia sed de chisme. No nos hagamos los santos, que a todos nos gusta un buen drama. Hoy, con la lupa de un investigador forense y el bisturí de un cirujano plástico, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar con lupa la supuesta explosiva reacción de Kerem Bürsin a las recientes y aparentemente inofensivas declaraciones de Hande Erçel. ¿Qué dijo exactamente nuestra Eda Yildiz? ¿Cómo reaccionó, según la prensa, nuestro Serkan Bolat? ¿Hay drama latente? ¿Se vislumbra en el horizonte una reconciliación digna de película de Hollywood? Lo analizaremos todo, todito, todo. Prepárense para un festín de chismecito, pero con altura, con elegancia, con clase. Aquí no nos conformamos con el simple dijo que dijo. Aquí nos gusta la información contrastada, verificada, corroborada y, por supuesto, el análisis objetivo. No queremos caer en la trampa de las *fake news*. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este torbellino de emociones y especulaciones, como es tradición, como es ley en este su canal favorito, les pido con el corazón en la mano que se suscriban si aún no lo han hecho. No sean tímidos, no sean tacaños, es gratis y me hacen muy feliz. Activen la campanita, esa pequeña maravilla que les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. No se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Porque aquí, mis queridos, siempre les traigo contenido interesante, jugoso, revelador, y lo más importante, hecho con muchísimo cariño para ustedes. Además, si les gusta este vídeo, si les parece entretenido, si les arranca una sonrisa, no olviden darle un like, un me gusta bien grande. Ese dedito arriba es mi vitamina, mi combustible, mi motivación. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con el perro, con el gato. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos con clase. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos al lío, que la carne está en el asador. A ver, vamos a poner orden en este caos, vamos a contextualizar la situación para que nadie se pierda en el laberinto de rumores y especulaciones. Hande Erçel, nuestra queridísima y admiradísima Eda de Love is in the Air, ha estado concediendo algunas entrevistas en las últimas semanas. La agenda de una estrella está siempre a tope. Y como era de esperarse, como era inevitable, como era casi una obligación contractual, le han preguntado, una y otra vez, sobre su relación con Kerem Bürsin. El tema prohibido, la pregunta del millón, el santo grial de la prensa rosa. Y seamos honestos, ¿quién no querría saber qué pasa realmente entre ellos? Su historia de amor fue tan intensa, tan apasionada, tan pública, que es casi imposible no sentir curiosidad, no fantasear con una segunda oportunidad, no aferrarse a la esperanza de un y vivieron felices para siempre. En estas entrevistas, Hande, demostrando una vez más su profesionalismo, su elegancia y su saber estar, ha mantenido un tono bastante diplomático, podríamos decir incluso que impecable. Ni una sola palabra fuera de lugar. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha revelado secretos íntimos, no ha hecho declaraciones explosivas que pudieran encender la pradera. Más bien, ha hablado de Kerem con respeto, con cariño, con un dejo de nostalgia, reconociendo la importancia que tuvo en su vida. Ha dicho cosas como que fue una etapa muy bonita, que aprendió mucho a su lado, que siempre le guardará un buen recuerdo. Vamos, nada que haga saltar las alarmas, nada que alimente los titulares sensacionalistas, ¿verdad? O eso creíamos. Pero aquí es donde entra en escena el ojo avizor,
la vista del lince, la olfato de sabueso de la prensa turca, que como ya sabemos, es experta en sacar titulares de donde no los hay, en ver fantasmas donde solo hay sombras, en convertir una simple brisa en un huracán de proporciones bíblicas. Algunos medios con una imaginación desbordante y una creatividad digna de un guionista de Hollywood, empezaron a especular con que Ande en realidad estaba enviando mensajes subliminales a Kerem. Mensajes cifrados, códigos secretos, jeroglíficos amorosos. Que sus palabras ocultaban un deseo irrefrenable de reconciliación. Que incluso estaba celosa de sus nuevas conquistas. Un despropósito, una locura, una patada al diccionario, sinceramente. Y ahí es donde, como un rayo en la noche, como un trueno en pleno verano, entra Kerem Bürsin, nuestro adorado Serkan Bolat, en esta historia. La prensa, siempre hambrienta de reacciones, siempre a la caza de la primicia, lo abordó en un evento público. Lo emboscaron como a un león en la sabana. Y le preguntaron directamente sobre las declaraciones de Ande. La pregunta fatal, la inquisición mediática. Y aquí es donde supuestamente se produjo la explosiva reacción que anuncia, con bombos y platillos, el título de este vídeo. Redoble de tambores. Ahora, seamos honestos, definamos términos, analicemos el concepto. ¿Qué significa exactamente explosiva reacción? ¿Gritos desaforados? ¿Insultos incendiarios? ¿Declaraciones que incendian la pantalla? ¿Amenazas de demanda? Pues no. En realidad, la reacción de Kerem fue bastante contenida, sutil, discreta y, diría yo, hasta predecible. Según los medios turcos, Kerem se limitó a sonreír y a decir que le parecía muy bien que Ande tuviera buenos recuerdos de su relación. Eso es todo. Punto final. ¿Dónde está la explosión? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está la carnaza que nos prometían? ¿Dónde está el salseo, la polémica, el escándalo? Pues, sinceramente, yo no la veo por ninguna parte. Me parece que la prensa una vez más ha inflado la situación, ha exagerado los hechos, ha magnificado las palabras para generar clics, para atraer visitas, para engordar sus arcas a costa de nuestra curiosidad. Un truco viejo pero efectivo. Pero claro, aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis, nuestra perspicacia, nuestra habilidad para leer entre líneas. Porque aunque la reacción de Kerem haya sido aparentemente neutra, inexpresiva, anodina, podemos intentar interpretarla. ¿Qué pudo haber querido decir con esa sonrisa ambigua y ese muy bien lacónico? ¿Escondía un mensaje oculto? ¿Era una simple cortesía? ¿O una daga envuelta en papel de regalo? Algunos fans, los más optimistas, los más románticos, los que aún sueñan con un reencuentro épico, creen que Kerem, en realidad, está enviando una señal, una pequeña luz de esperanza, una invitación a la reconciliación. Que él también guarda buenos recuerdos de Ande y que estaría dispuesto a considerar una posible segunda oportunidad. El amor es más fuerte que el orgullo. Otros, más escépticos, más realistas, más curtidos en las batallas del corazón, piensan que simplemente está siendo educado, correcto, políticamente correcto, tratando de evitar polémicas innecesarias. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Y luego están los que creen que Kerem, en realidad, está un poco molesto, irritado, fastidiado por las declaraciones de Ande y que su sonrisa esconde cierta ironía, cierto sarcasmo, cierta decepción. Las apariencias engañan. La verdad es que, como siempre, la verdad solo la saben ellos dos. Nosotros, como meros espectadores, como simples mortales, podemos especular, teorizar, divagar, sacar nuestras propias conclusiones, pero nunca sabremos con certeza qué hay detrás de esas palabras, de esa sonrisa, de esa mirada. El corazón es un misterio insondable. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, con rotundidad, con la mano en el fuego, es que la relación entre Ande y Kerem sigue generando un gran interés mediático. Que cualquier pequeña declaración, cualquier mínimo gesto, cualquier simple like en Instagram es analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad, convertido en noticia de portada. Y es que, señores, señoras y personitas de todas las edades, su historia de amor en la vida real, aunque haya terminado, sigue siendo una fuente inagotable de especulaciones, de fantasías, de sueños rotos para sus fans. El amor es un negocio redondo. Pero más allá de la polémica, del chisme, del salseo, creo que es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas de carne y hueso, dos seres humanos con sentimientos, con emociones, con virtudes y defectos, que tuvieron una relación y que, aunque ya no estén juntos, merecen respeto, privacidad y la oportunidad de seguir adelante con sus vidas.
No podemos pretender saber qué pasa en sus corazones, no podemos juzgar sus decisiones, no podemos exigirles una reconciliación que quizás no desean. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. La felicidad es el objetivo final. Y hablando de felicidad, me gustaría aprovechar este momento para recordarles que la felicidad no depende de tener pareja, de estar en una relación perfecta, de encontrar al príncipe azul o a la princesa de nuestros sueños. La felicidad está en uno mismo, en valorarse, en quererse, en respetarse, en aceptarse tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. La felicidad está en perseguir nuestros sueños, en luchar por nuestros objetivos, en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Así que si están solteros, disfruten de su soltería. Aprovechen el tiempo para conocerse a sí mismos, para explorar sus pasiones, para viajar, para aprender, para crecer. Y si están en pareja, cultiven su relación con amor, con respeto, con comunicación, con paciencia, con tolerancia. El amor es un trabajo en equipo. Y volviendo al tema de Ande y Kerem, creo que lo más sensato, lo más prudente, lo más inteligente es esperar a ver qué pasa en el futuro. Quizás se reconcilien, quizás no. Quizás encuentren el amor en otras personas, quizás no. Lo importante es que sigan adelante con sus vidas, que se enfoquen en sus carreras, que persigan sus sueños y que sean felices. El tiempo dirá. Lo que sí me gustaría destacar es que independientemente de lo que pase entre ellos, su talento como actores es innegable. Ande es una actriz brillante, versátil, carismática, con una gran capacidad de emocionar y de conectar con el público. Y Kerem es un actorazo con una gran presencia escénica, con una gran facilidad para transmitir emociones y con un gran sentido del humor. Así que en lugar de centrarnos en su vida personal, deberíamos enfocarnos en su trabajo y en disfrutar de sus interpretaciones. El arte es lo que importa. Y hablando de trabajo, ambos tienen proyectos muy interesantes en marcha. Ande está protagonizando una nueva serie que promete ser un éxito arrollador y Kerem también tiene varias películas en camino que apuntan a ser taquillazos mundiales. Así que estemos atentos a sus próximos trabajos. Apoyemos su talento. Disfrutemos de su arte. Bueno, mi gente, creo que ya hemos analizado a fondo, hasta la extenuación, la explosiva reacción de Kerem y las declaraciones de Ande. Como hemos visto, no hay tanta explosión como nos prometían, pero sí hay mucho interés, mucha especulación, mucha fantasía en torno a esta expareja que sigue generando pasiones y desvelos. En resumen, Ande habló de Kerem con respeto y cariño en unas entrevistas. Kerem respondió con una sonrisa y un muy bien. La prensa, como siempre, intentó generar polémica, pero no lo logró del todo. Y nosotros, como buenos espectadores, como buenos detectives, hemos analizado la situación, hemos sacado nuestras propias conclusiones y hemos compartido nuestras opiniones. El debate está abierto. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido, informativo y sobre todo divertido. Si es así, no olviden darle un like bien grande, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este tema? ¿Creen que Ande y Kerem volverán algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. El debate es más rico con sus aportes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para estar amargados, para estar tristes, para estar preocupados. Así que sonrían, sean felices, disfruten de cada momento, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en el amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo. Chao, chao. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, el chisme con clase es el mejor chisme.